Yo le escribo. Jennifer. Buenas tardes para todos. Recomendarles que al ingreso, por favor, silencien los micrófonos. Vamos a esperar 2 minuticos que terminen de ingresar las personas que están esperando y damos inicio con la conferencia. Profe, mientras tanto, ¿qué dice si probamos? ¿Me están escuchando las personas que ya están? Si quieren, me pueden escribir por el chat. Perfecto, listo. Entonces, 2 minuticos y si arrancamos ya para darle de una vez comienzo a esta charla, ¿vale? Voy a silenciar todos los micrófonos y cuando el profe vaya a hablar, entonces lo activa. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Yo creo que vamos a dar inicio. Un cordial saludo para todas las personas que se conectaron, para el docente Diego Sáenz, que nos acompaña en esta tarde del CEAD Yopal. Mi nombre es Marly Bustos Aguilar, yo soy la líder zonal del Sistema de Bienestar Integral UNADISTA en la zona Amazonía Orinoquía. Darle la bienvenida a todas las personas, agradecer su participación en esta conferencia sobre el apego como fuente de dolor emocional. Doctor Diego, muchísimas gracias por su participación, por la invitación que hemos hecho, por aceptarla. Entonces, los dejo en compañía del doctor Diego Sáenz. Bueno, muy buenas tardes, Marly, muchas gracias a ti por la compañía, a Licenia también por ayudarme con este sistema. La verdad es un poquito duro a veces para uno estar acostumbrado a estos temas de la virtualidad, pero pues hay que adaptarse y les agradezco sobre todo a esas personas que ya tenemos 75 participantes que han decidido acompañarnos en el día de hoy con esta charla. Como lo decía la profesora Marly, yo soy Diego Sáenz, docente del CEAD Yopal, del programa de psicología, y pues básicamente lo que quiero transmitirles hoy es una información muy importante para muchas personas que la quieran tomar como algo que puede servir para mejorar la salud mental. Cuando me dediqué hace unos años atrás a trabajar sobre este tema del apego, de la dependencia emocional, pues me di cuenta que hay personas que son un poco resistentes a la temática por factores culturales, religiosos, pero también entendí que el tema del apego hace parte de muchas de las problemáticas que presenta nuestra sociedad en estos momentos y que finalmente, si no es bien entendido, pues va a repercutir inclusive en situaciones tan graves como el feminicidio, el suicidio, la violencia intrafamiliar. Entonces, es una pequeña introducción para un tema que es muy complejo. Obviamente vamos a hablar desde muchas ópticas del apego, pero quiero que pues a todos los asistentes les quede claro que es una percepción no solo personal, sino también es una percepción desde lo académico, desde las investigaciones que se han realizado
y pues aspiro a que al final de la charla pues a muchas personas no solamente le queden ganas de seguir ampliando esta información, sino que si hay cosas dentro de cada uno de ustedes que hay que mejorar, pues que esta sea una charla de esas que motivan al cambio, ¿no? Bueno, inicialmente pues volverle a dar las gracias a mis compañeros que me han asistido en esta conferencia, a la invitación de Bienestar Humanista para que me dirija a todos ustedes. No sé si hay personas de muchas otras partes del país. Espero que dentro de todas las cosas que hablemos hoy, pues también esté la interacción con ustedes. No sé si el canal se pueda cerrar en 40 minutos, como me habían dicho, pero vamos a tratar de que toda la charla se dé completa, pero también que ustedes tengan un espacio de interacción al final. Por eso, de pronto, si se me pasa alguna pregunta que me pueden hacer ahí en el chat, me disculpan, pero realmente cuando estamos manejando las diapositivas al tiempo se nos puede complicar un poquito también el manejo del chat. Entonces, les recomendaría eso para el final. Y pues vamos a dar inicio. Les quería colocar como primera diapositiva esta de recordar es fácil para quien tiene memoria y olvidar es difícil para quien tiene corazón. Cuando yo inicié a hacer estas charlas, siempre les hacía o les preguntaba a los asistentes a estas charlas si alguno había sufrido por amor o tenía dificultades en algún momento de sus vidas por estas situaciones de la dependencia a otra persona. Y en todas las charlas que he dictado, pueden ser más o menos 8 o 9 veces que he replicado no solamente esta charla, sino algunas que tienen que ver con este tema, nunca se ha quedado nadie sin levantar la mano. Es decir, esto es un fenómeno que representa casi que a toda la población. Es muy común que las personas sufran por amor, por eso es que la música del despecho, la música del amor, la música romántica siempre va a tratar de transmitir esas emociones que generan en las personas, el sentirse enamorado, el sentirse muy cercano a alguien. Entonces, es una frase para arrancar esta charla y comentarles, no sé por qué perdí la posibilidad de cambiar la diapositiva. Ah, no, regálame ya. Listo, ya la tengo ahí. Entonces, elegí para esta charla el título de el apego como fuente del dolor emocional, porque el apego no es malo ni bueno, simplemente hay diferentes tipos de apego y cuando nosotros nos vamos por el apego patológico, el apego que genera problemas, el apego que genera dependencia de carácter físico, porque hablemos del apego también como algo que no solamente es a las personas, ¿no? El apego también puede ser al dinero, el apego al trabajo, el apego a los autos, a situaciones que van más allá de simplemente el sentir una emoción o una cercanía con alguien. Entonces el apego tiene muchísimas funciones, pero el apego como fuente de dolor emocional pues tiene que ver con el apego hacia una pareja o el apego que podemos llamar el apego romántico. ¿Listo? Mi nombre es Diego Arturo Sáenz, soy psicólogo de profesión, especialista en psicología jurídica y forense y maestrante en psicología clínica y de la salud. Y pues como les dije, docente del CEAD Yopal hace más de 6 años en programa de psicología. Para contextualizarnos entonces, he decidido colocarles 3 conceptos claros de qué es el apego. Cada uno de esos conceptos pues obviamente refleja una situación diferente respecto a cómo abordarlo. El primero es la terminología o la forma como abordamos el apego desde la Real Academia Española, es decir, nuestra lengua, y habla de que el apego es una afición o inclinación hacia alguien o algo. Simplemente lo define así. El apego para la psicología del desarrollo, los que estudian psicología, los que son psicólogos, también le podemos llamar la psicología evolutiva, que abarca todos los estadios del desarrollo de las personas, incluyendo obviamente desde su nacimiento hasta la senectud o la tercera edad, y habla de que el apego como un vínculo emocional profundo y perdurable. Voy a tener que apoyarme de otra diapositiva porque tengo al lado, porque aquí tengo tapado esta imagen. Entonces,
a veces me voy a perder un poquito con la cámara de frente para poder leer las otras diapositivas. El apego para la psicología evolutiva, entonces, habla como un vínculo emocional profundo y perdurable que conecta a una persona u a otra a través del tiempo y el espacio. Entonces, ahí hablamos del apego, de las teorías del apego de Bowlby, que vamos a hablarlas ahorita en un momento. Y pues obviamente desde el punto de vista biológico, nosotros somos seres humanos, pero también tenemos un carácter distintivo o casi que podemos equipararnos con un animal. Entonces, en ese sentido, el carácter biológico del apego pues tiene que ver con nuestra necesidad de supervivencia. Y el apego patológico, que es en el que nos vamos a concentrar hoy, habla de un vínculo obsesivo que se establece con una persona, objeto o idea que termina haciéndolo esclavo de esa obsesión. Miren que hay muchas patologías que pueden desprenderse desde el apego, pero alguna de las más importantes, el trastorno obsesivo compulsivo, que es básicamente tener una necesidad desde lo cognitivo y desde lo conductual de hacer algo. Las personas con esta enfermedad tienen algo parecido a los que son apegados patológicamente, porque casi que se vuelven esclavos de esa idea, esclavos de esa conducta, y terminan pues obviamente dejando atrás muchos otros aspectos importantes de su vida. Entonces el apego patológico destroza completamente la autoestima, la independencia de la persona, y hace que simplemente se viva para tratar de solucionar conflictos que tienen que ver con una persona o un objeto o una idea. En este caso, como les dije, es un tema de pareja, así que las personas que viven con apego patológico nunca son felices, siempre están pensando en la posibilidad de perder a esa persona amada, o entre paréntesis amada, porque finalmente los que tienen algún tipo de apego realmente no aman, ¿no? Tienen una obsesión, pero no se puede confundir con el amor. En la siguiente diapositiva, hablamos ahora sí de la teoría del apego. Como les dije, hay muchísimos autores que han hablado sobre las teorías del apego, entre ellos, en términos de psicología, han hablado Cindy Hassan, Melanie Klein, que es una psicoanalista muy importante, Conrad Lorenz, una persona que a través de sus estudios con animales pudo interpretar muy bien de qué se trata el apego en sus estudios con aves, y pues obviamente sus estudios más adelante fueron comprobados en seres humanos, y otros muchos autores que finalmente llegaron a la conclusión de que el apego es importante para la supervivencia y sobre todo para la adquisición de nuevos comportamientos prosociales. En este caso, la teoría del apego describe la dinámica de las relaciones entre los seres humanos. Su principio más importante declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Entonces, miren, yo cuando empecé esta charla les dije que podía en algún momento herir alguna susceptibilidad respecto a los conceptos sociales que tenemos de familia, por ejemplo, los conceptos religiosos que tenemos, independientemente de la ideología religiosa que practiquemos. Hay muchas de las religiones que hacen a las personas esclavas de su pareja, porque simplemente el dejarla o ir en contra de esa idealización del ser amado hace que inclusive se vuelva un pecado. Entonces, miren que esta teoría del apego pues tiene que ver con el crecimiento de un niño, de un bebé, y pues finalmente nos da las características más importantes del apego para los niños. Mire, algo también importante que habla acá es que no necesariamente tenemos que hablar de dos personas que sean directamente los cuidadores o las personas que ejerzan la crianza sobre un niño. Entonces, inclusive los padres pueden ser muy malos cuidadores. Inclusive personas desconocidas pueden ser mucho mejor padres o modelos de conducta para un niño que sus mismos padres. Entonces, aquí no hablamos de padres como tal, sino de un cuidador. ¿Listo? Las investigaciones sobre el tema que demuestra la importancia del apego tienen en muchos aspectos relación con las primeras investigaciones que hizo el siguiente autor que les voy a explicar, pero sobre todo, en términos generales, los investigadores
han llegado a la conclusión de que estos 5 aspectos son los más importantes respecto a la teoría del apego. El primero es que es un regulador biológico. A través de muchas investigaciones de campo y con animales también se dieron cuenta que siempre que la madre estaba junto a la cría, ¿me están escuchando? Sentí como un ruido, no sé si tengo el... por favor, si me pueden hablar ahí en el chat para tener Sí, claro si me señor. están escuchando. Listo, bien. Vale, gracias. Entonces les decía, me pasé la diapositiva, les decía que el regulador biológico es una manera de entender que los seres humanos, en términos generales, los animales también necesitamos de una figura que nos brinde protección, nos brinde alimento y prácticamente que garantice nuestra supervivencia desde el momento del nacimiento. Entonces, el regulador biológico tiene que ver con la cercanía de la madre cuando nosotros podemos observar a un bebé recién nacido. Este regulador biológico hace que mejore su tasa cardíaca, que mejore la temperatura corporal, que mejore la capacidad de adaptarse al medio desde el punto de vista social, que mejore el aspecto desde el punto de vista de la supervivencia, tiene mucho más efectividad o tiene mucho más posibilidades sobre un niño que nazca con un cuidador cercano a un niño, pues obviamente que nazca en una incubadora o que tenga que verse en cuidados artificiales, ¿no? El segundo es el sistema inmunológico, que habla de niños muy sanos cuando tienen un apego cercano a su madre y que pues muy seguramente no desarrollan enfermedades desde los primeros años de vida gracias a que ese vínculo y ese apego se hace muy notorio. La neurociencia del apego tiene que ver con el desarrollo de neurotransmisores y de todos los aparatos del sistema nervioso central que se necesitan para obtener una buena salud en ese sentido. Y estimulación de emociones, obviamente, para que el niño pueda entender la importancia o el rol que tiene el llanto, el reírse, el acariciar, todo lo que le genera una interacción emocional con su madre o cuidador. Y por último, las conductas sociales que tienen que ver con la forma como nosotros interactuamos con otros. Obviamente, quien tenga la posibilidad de tener un apego muy cercano y un apego seguro, puede desarrollar conductas sociales mucho más fácil que un niño al que no se le otorgue esta posibilidad, ¿no? Ahora sí, hablamos de la teoría de apego. Como les dije, hay muchos autores, pero este es el autor más importante, que se llama John Bowlby, un psicoanalista inglés que empezó a trabajar sobre este tema desde hace muchos años y ustedes se dan cuenta prácticamente de 70, 80 años de la teoría, pero aún sigue vigente como una de las teorías más reconocidas en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología. Esta persona fue contratada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para trabajar con niños que se quedaron sin hogar en la época de las guerras mundiales y que pues obviamente representaban un peligro pues latente para las naciones, precisamente porque eran niños que tenían conductas muy alejadas de la normalidad. Y este señor empezó a trabajar con estas teorías y empezó a darse cuenta que existen diferentes tipos de apego según la cercanía que cada uno tenía con la figura de apego o de cuidado. Y ahí sí creó la teoría del apego, que básicamente está descrita o está formulada en los siguientes términos. Es necesario una figura estable en los primeros años de un bebé para un buen desarrollo cognitivo y emocional. El apego tiene un valor adaptativo para el bebé, pues asegura la satisfacción de sus necesidades psicosociales y físicas. Y por último, el grado de seguridad, ansiedad o temor de un niño está determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta del cuidador. Si reunimos todos estos 3 postulados de Bowlby, lo que encontramos es que un niño necesita del apego. Es decir, cuando hablamos de apego biológico es algo que no podemos dejar pasar como simplemente algo que se puede elegir o no en un bebé. Siempre tiene que haber una figura que genere ese apego, independientemente de si es hombre o mujer. Obviamente las teorías están, las investigaciones a través de esta teoría pues están relacionadas con la figura materna,
pero también en otras investigaciones se ha demostrado que el acompañamiento de la figura paterna genera también otro tipo de circunstancias positivas en el niño. Entonces, digamos que tiene que ver con la calidad del cuidador más que con que sea la madre o la figura femenina. ¿Listo? Ahora, ya para terminar esta parte teórica, ya entrarnos en el tema como tal de esta charla, les voy a hablar de los tres tipos de apego. Según Bowlby, existen 3 tipos de apego. Uno de estos es el apego seguro, que es cuando los niños tienen la posibilidad de interactuar de forma adecuada con su cuidador, no tienen ningún tipo de inseguridad respecto a la sensación de afecto que este cuidador tiene hacia ellos y pues actúan sin ningún tipo de restricción frente a su conducta. La segunda es el apego ansioso resistente, que son niños que quieren esa cercanía o que ven una posibilidad de apego a esa figura de protección, pero les da en muchos casos miedo solicitarla porque temen que sean rechazados. Entonces, esas figuras de apego casi siempre son aquellas personas que casi que cuidan porque les toca, porque son padres a la fuerza o porque la sociedad hace que tengan que ejercer ese rol, pero realmente no ejercen como tal un cuidado adecuado y no le generan al niño ese apego seguro. Y por último estarían los más graves, que son los niños que crecen con un apego ansioso o elusivo y son niños que no confían en sus padres, mantienen conductas de aislamiento, inclusive desde los primeros años de vida, y cuando empiezan a crecer, pues son niños que muchas veces van en contra de la autoridad porque simplemente no sienten esa cercanía con la figura de apego. Listo, esto era lo que tenía que ver como con la introducción teórica del tema para ya llegar al tema principal de nuestra charla, que es el apego como fuente del dolor emocional. Mire, yo muy pocas veces recurro a algunas herramientas para las charlas, pero en este caso me pareció muy importante transmitirles a ustedes una historia, un cuento, de esos cuentos que dejan una enseñanza. Voy a tratar, el cuento dura como 2 horas, pero voy a tratar de resumirlo porque es muy importante que a través de este cuento ustedes comprendan cuál es la importancia de manejar el apego desde una óptica diferente y de entender que el apego no es sinónimo de dependencia. Bueno, resulta que el cuento habla de un príncipe que existió hace muchos años, un príncipe que tenía muchos bienes, muchas cosas materiales, pero que en un momento llegó a sentirse solo en un castillo únicamente con su criado y empezó a reflexionar sobre su vida y a entender que tal vez las cosas no las había hecho muy bien para que en ese momento estuviera solo. Entonces empieza a mirar por una de las ventanas de su castillo y ve que llega una golondrina muy bonita, muy bella, la describe como un animal completamente extraordinario y este animal empieza a cantar y pues crece su enamoramiento hacia ese animal, empieza a verlo como algo celestial. Este animal vuela y se va e empieza a crear en el príncipe la sensación de querer volverlo a ver. Así que empieza a visitar con más frecuencia esa ventana hasta que después de unos días vuelve a ver esta ave, vuelve a cantarle y vuelve a sentir esa emoción, vuelve a sentir que es finalmente la única que le está proporcionando algo de felicidad. Posteriormente siguen los días hasta que el príncipe se da cuenta que necesita que esa ave esté con él, que esa ave no se vuelva a ir, porque tal vez cuando sale a volar, algún cazador la ve y la va a matar, o tal vez va a caer en una red. Y lo que hace es ordenar a su criado que le haga una jaula y que la condicione completamente bien para que esa ave no tenga ningún problema en cuanto a su alimento, en cuanto a su comodidad. Cuando la vuelve a ver, lo que hace es agarrarla y meterla en esa jaula para que le cante todos los días. Evidentemente, pasa el tiempo y cada vez el canto de esa ave va disminuyendo y va viéndose afectado porque la ave cantaba porque veía la naturaleza y le emocionaba. Después de un tiempo, el ave muere
y el príncipe en una total depresión lo único que hace, o lo único que pretende es echarle la culpa a su criado porque no la cuidó adecuadamente, porque la dejó morir de hambre según él. Así que lo despide y se queda aún más solo. La historia lo que habla es que nosotros casi siempre creemos que lo que nos hace felices lo debemos controlar, lo debemos tener guardado para que nadie lo toque, para que no sufra, para que no se haga daño. Y lo que estamos haciendo realmente es dañando la naturaleza o el verdadero, lo bello de ese ser que nosotros en algún momento llegamos a admirar cuando estaba libre. Entonces, ese es el apego, ese es cómo funciona, el mecanismo, cómo funciona cuando nosotros creemos que algo es nuestro, que necesitamos apropiarnos de algo y nos volvemos personas que finalmente no pueden controlar ese temor por la pérdida. Bueno, y en la contextualización, quiero hablarles que el amor es muy bonito, así que no se vayan a desmotivar por enamorarse después de esta charla. Hay cosas que son obviamente muy emocionantes de sentir y que finalmente pues hacen que la vida sea humana, o si no pues seríamos simplemente autómatas que no sienten ningún tipo de emoción. El problema de esto surge cuando el amor es entendido de una manera que culturalmente nos han enseñado que es una manera destructiva, una manera que casi siempre hace que el estar enamorado termine en una tragedia y termine muchas veces en situaciones como las que les expliqué al principio, que son trágicas. Entonces, lo importante de entender el término del amor es que es una construcción social. Es decir, nosotros aprendemos del concepto del amor por nuestras generaciones que nos han transmitido esa idea de qué es amar, de qué es tener una relación de pareja, de cómo debe ser, de cuándo se falla, cuando estamos frente a una relación de pareja, y casi siempre todos esos supuestos han sido impuestos por instituciones, ya sean religiones o por la misma cultura donde nos desenvolvemos. Entonces, lo que eso pretende es cada vez volvernos un poco más ciegos frente a lo verdadero de conocernos a sí mismos y al verdadero amor que empieza por uno mismo. Entonces, ¿qué pasa con el amor? Pues es una construcción social idealizada que viene desde hace siglos incrustándose en nuestras sociedades. La idea del amor es muy diferente, obviamente, en sociedades, sobre todo en las sociedades orientales, en las sociedades que no son latinas, porque el amor para los latinos es muy, muy distinto al amor para las personas en Europa, por ejemplo, en Asia. Así que, contextualizándolo para nosotros, el amor es una construcción social donde esperamos que la otra persona resuelva mis necesidades y supla esas falencias que en algún momento he tenido en mi vida. Entonces, casi siempre que estamos buscando pareja, estamos buscando una persona que llegue a cambiarnos nuestra existencia y que llegue a cambiar esa percepción que tenemos de sí mismos. Y pues obviamente cuando uno llega a una pareja, llega a formar una nueva relación, si llega con estos supuestos, pues va a tender al fracaso siempre, porque para llegar a una buena relación nosotros tenemos que entender que nadie nos va a solucionar nuestras propias falencias morales, culturales, afectivas, sino que eso es algo que debemos arreglar antes de formar una pareja. ¿Listo? Si a usted su pareja le ayuda a que llegue a ese propio autoconocimiento, perfecto, pero nunca dé por hecho que alguien va a solucionarle estos problemas. Surgen problemas de esta percepción, como el feminicidio, como la depresión, como la violencia intrafamiliar, como el suicidio, que las cifras son bastante grandes, y creo que en la diapositiva que sigue les voy a explicar en cifras por qué esto es tan grave y por qué a mí como psicólogo, como profesional de la salud mental, me preocupa tanto que el apego siga siendo algo tan normal en nuestra sociedad. El duelo en la ruptura amorosa como una de las experiencias más traumáticas y estresantes que se pueden experimentar, seguido de la muerte de un ser querido.
Cuando nosotros hablamos de duelo, no quiere decir únicamente de personas que mueren. También podemos hablar de duelo cuando estamos superando una relación amorosa fallida. Y pues finalmente hay países donde inclusive el duelo tiene una importancia mayor, el duelo de pareja tiene una importancia mayor que la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Eso es para darle una connotación tan grande al hecho de que nosotros creemos que finalmente nuestra felicidad y nuestra razón de ser está en otra persona. No es ajeno a ninguna persona, desafortunadamente puede ser una de las principales causas de aumento del índice de trastornos mentales y muertes en nuestros días. La depresión, ayer un compañero de trabajo mío lo hablaba, el doctor Cristian, la depresión casi que en unos 10 o 15 años va a ser la enfermedad más común en la sociedad. Desafortunadamente, nosotros cada vez tenemos menos tolerancia a la frustración, menos herramientas para superar las problemáticas del día a día, y pues la época en la que estamos viendo nos está enseñando muchas cosas, entre ellas entender qué es lo prescindible y qué es lo necesario. Muchas personas que llegan a ideación suicida o a cometer un suicidio por amor, creen que la única razón por la que vivían era esa persona, y por eso deciden quitarse su vida, porque realmente no conciben su existencia sin ese ser amado. Entonces, ahí no hablamos de un amor romántico, ahí hablamos de un trastorno mental y de una circunstancia que debe ser atendida desde lo profesional, porque no está bien que una persona crea que debe morir porque no tiene a alguien a su lado. Para continuar con la siguiente párrafo de nuestra contextualización, según Martínez y Castro, en 2012 el amor ha sido objeto de estudios de la antigüedad. Sin embargo, es en el siglo XI que se vincula el amor romántico con el amor cortés. Ustedes recuerdan que en esa época se empieza a hablar de literatura romántica con Romeo y Julieta, con Hamlet, y toda esa literatura crea en el colectivo de las personas una idea del amor sacrificado, de ese amor que si no se tiene es mejor morir. Recuerden que todas esas tragedias esas tragedias amorosas resultan con la muerte de los amantes, porque finalmente sin ella o sin él no pudieron continuar su vida. Entonces, todo esto hace que las personas de esa época empiezan a cometer suicidios, creyendo que de alguna manera eso los acerca más a sus seres amados. Después, pues obviamente vienen otros cambios de la sociedad, y sobre todo en el siglo pasado se dan muchos movimientos de tipo político y social que cambian un poco esa interpretación del amor. Pero desde ahí vienen muchas cosas que nosotros tenemos todavía incrustadas en nuestra mente, y es esa dependencia de una persona en el amor. ¿Listo? Este dato lo encontré hoy, tenía otro desactualizado, pero me pareció que este es muy importante para que ustedes comprendan cuál es la importancia de trabajar sobre el apego y el desapego. Dice que el Instituto de Medicina Legal describió que 6.013 mujeres han perdido la vida por violencia de pareja o expareja en los últimos 5 años. Esas son cifras, obviamente, por debajo de lo que en realidad pasa en nuestro país, pero igual siguen siendo cifras pues muy desalentadoras. Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud reveló que en los últimos 2 años se han presentado 9.214 casos de intento de suicidio en el país, y 56% de estos casos corresponden a temas amorosos. Existen muchísimas personas. Yo afortunadamente en mi carrera he podido observar de cerca estos casos, entonces les puedo hablar de experiencia con personas en consulta, donde efectivamente uno, al hablarles, al escuchar su relato, se encuentra que para estas personas su vida acaba cuando o sus hijos se van, ya no están junto a ellos, o su pareja se va. Entonces uno se empieza a preguntar como profesional si existe algún tipo de tratamiento para este tipo de personas que simplemente colocan su felicidad y la razón de existencia en otros, independientemente que sean sus hijos. Porque miren que ustedes, los que son padres, muy seguramente pues, aprovecharán lo que acabo de decir, y es que
el hecho de que nosotros digamos que nuestra existencia está dada para satisfacer las necesidades de nuestros hijos, finalmente termina siendo un problema para los padres, pero también para los hijos, porque crea una sensación de falsa creencia que todo lo que el hijo realice finalmente termina en la infelicidad de su padre. Entonces es crear una carga emocional en un hijo que no hay necesidad. Cuando su hijo ve que usted es una persona independiente, que obviamente sí se preocupa por usted y que finalmente ha ejercido una buena crianza, no necesita que esté todo el tiempo pegado a su teléfono, no necesita que esté todo el tiempo sabiendo qué es lo que hace o deja de hacer, porque simplemente lo educó para que fuera alguien independiente. Entonces, esa falsa creencia de que los padres deben vivir para sus hijos, hay que empezarla a debatir. En la ruptura amorosa a nivel cognitivo se presentan pensamientos negativos, falta de interés en las actividades que antes disfrutaba, olvidos frecuentes, pensamientos recurrentes sobre la persona, etc. Y a nivel afectivo existen sentimientos de tristeza, culpa, rabia, desesperanza. Yo creo que cada uno de las personas que me están escuchando en algún momento han sentido todos estos síntomas, porque son síntomas, finalmente casi la mayoría de estos síntomas terminan en un cuadro de depresión, y finalmente la tusa se me olvidó el otro nombre que tiene la tusa, el despecho, no son más que expresiones de un episodio depresivo que si no se maneja, pues termina siendo algo muy grave. Y ojo, cuando ese episodio depresivo, cuando esos síntomas aparecen y se combinan con el alcohol o se combinan con conductas sexuales inapropiadas, pues terminan dañando la vida de las personas. Entonces, la ruptura amorosa se tiene que vivir. No le digan a una persona que no llore porque lo dejó alguien, déjelo que sufra, déjelo que sufra ese duelo, porque finalmente es alguien significativo que se va de la vida. Entonces, no está tan bien dar consejos, porque los amigos normalmente dan esos consejos. Hay otros, consígase otro para superar eso. Lo que hay es viejas en la vida, le pueden decir a uno los mismos amigos, pero realmente lo que están haciendo es desconocer el dolor. Entonces, en este sentido, yo sí creería que la ruptura amorosa se tiene que tomar con mucha tranquilidad, pero reconociendo lo que produce, y son toda esta clase de sentimientos. Lo que pasa es que la complicación de esto viene cuando esos sentimientos y esos síntomas ya van más allá en el tiempo y repercuten en otras actividades de la vida, como lo laboral, lo personal, lo familiar. ¿Listo? Y podemos afirmar que el desamor o ruptura amorosa se da como una problemática de carácter social afectando a gran parte de la población. Vuelvo y le repito, yo creería que la dependencia emocional y el tema del apego hace que muchos de los fenómenos que más nos preocupan desde la salud mental y del contexto de las políticas públicas en Colombia y en muchos otros países del mundo tengan que ver con que las personas no administran bien sus emociones y simplemente colocan sus esperanzas, sus expectativas en los demás. Bueno, vamos a reflexionar sobre esto para que la charla no nos vuelva como muy teórica, y los invito a que cada uno en su casa analice estas frases que coloqué acá, porque aunque hay muchísimas más, pero me parece que son frases que describen muy bien lo que culturalmente nosotros entendemos como amor. Hasta que la muerte nos separe. Los que somos casados nos dijeron esa frase cuando estábamos en el altar, o los que practican otra religión, cuando nosotros estamos frente a la persona que decidimos unir nuestras vidas, nos repiten esta palabra, y finalmente esta frase lo que hace es crear la sensación de que muy seguramente, a pesar de los conflictos, de la infelicidad, de todos los problemas que pueda acarrear una relación que no es adecuada, nosotros tenemos que seguir ahí. Eso obviamente pues tiene una concepción que se puede debatir. Muchos me dirán, pero es que hay que intentar otras formas, hay que intentar
unirse a Dios, hay que intentar buscar ayuda terapéutica, pero definitivamente cuando uno trabaja con relaciones de pareja, cuando trabaja con parejas donde hay tanto dolor y hay tanta dificultad en la relación, créanme que uno como psicólogo muchas veces el mejor concepto que puede dar es que la separación es lo mejor para cada una de estas personas porque su vida está siendo infeliz y nadie merece la infelicidad eterna. La cultura de la media naranja, el creer que siempre viene una persona que nos complementa, es decir, que si no aparece nunca vamos a encontrar el complemento y eso hace que nosotros finalmente nos sintamos siempre vacíos, nos sintamos siempre con la necesidad de que alguien en nuestra vida llegue para llenarnos eso que nos faltaba. Muchos de las personas que se dedican a hablar sobre este tema hablan de la cultura de la media naranja y explican que lo ideal es que no sea media naranja, sino que sea una naranja completa, que cuando llegue otra naranja se haga un jugo increíble, pero nunca creer que alguien nos viene a complementar. Mi felicidad son mis hijos, la que les acabo de explicar. He tenido la oportunidad de atender mujeres que ya rondan los 50, 60 años y encontrarlas sin ningún sentido de vida es muy decepcionante desde lo humano, porque es entender que esas personas basaron su felicidad en sus hijos y muchas de esas personas finalmente terminan solas, tal vez en un sitio donde la cuidan extraños o finalmente terminan viviendo en lugares donde son olvidadas. Entonces, la felicidad de los hijos es excelente, pero hay que entender que también nosotros tenemos metas y tenemos sueños por los que hay que luchar y no simplemente se debe basar esa felicidad en los hijos. Si no fuera por mis hijos, ya me hubiera separado. Es la frase que muchas personas dan cuando existen muchos inconvenientes de pareja y finalmente termina creando una relación patológica porque por el hecho de quedarse en un matrimonio infeliz, no solamente son ustedes dos los infelices, sino que además están involucrando a sus hijos en la infelicidad por el hecho de creer o el pensamiento, la percepción de creer que una familia unida, a pesar de las dificultades, siempre sale adelante, pero muchas veces esas dificultades son tan graves que lo que hacen es crear un círculo y un ciclo de malas relaciones. Es decir, si yo tengo una relación conflictiva con mi esposa, pero me mantengo con ella por creer que mis hijos van a ser más fuertes teniendo un padre y una madre juntos, pues me equivoco porque muy seguramente cuando ese hijo crezca va a repetir el mismo ciclo en otra familia. Entonces, es enseñar a los hijos a reprimir sentimientos y a creer que el dolor es algo que debe existir para que una relación funcione. Sin él o ella no podré salir adelante. Todas esas personas que son dependientes, no solamente desde lo material, ojo, porque no estoy hablando de personas que económicamente no pueden sin sus parejas, sino esa pobreza emocional de esas personas que creen que cuando alguien se va de su lado, simplemente son incapaces, su autoestima es tan baja que creen que no podrán salir adelante sin esa figura de protección que tenían. Y por último, les dejo esta frase de Buda. Todas estas teorías del apego que les dije son actuales, pero podemos hablar del apego desde hace más de 2000 años y Buda los que practican el budismo entienden muy bien las teorías del apego porque ellos creen que el apego es lo más dañino que le puede suceder a un ser humano. Y la frase es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Bueno, entremos entonces en detalle con el amor. El amor es una cosa, como les dije, bonita para sentir. Es una cuestión que casi todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentirlo. Les digo que casi todos porque hay algunas patologías mentales que permiten que las personas no sientan amor. Ustedes me dirán que cómo se logra eso, pero les cuento que es algo que viene desde lo biológico. Son trastornos que
nacen o que viven con las personas desde su nacimiento. Y finalmente el amor es un término universal que muchas de las culturas le dan otra concepción, es distinto, pero el amor finalmente termina siendo ese conjunto de actitudes y comportamientos que resultan desinteresados e incondicionales y que se manifiestan en seres que tienen la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional. Miren que esta descripción tiene algo que no es tan real, y es que nosotros para amar no somos desinteresados, nosotros no podemos ser altruistas al amar. Si usted ama a alguien, espera sentir reciprocidad, es decir, que esa persona también genere en usted la sensación de que lo ama. O si no, usted está siendo masoquista y está entregando de alguna manera ese afecto por nada. Y yo creería que las personas en el amor sí debemos ser un poco, o dejar un poco de ser demasiado entregadas sin nada a cambio. Porque finalmente el amor es bonito cuando se siente de lado a lado. Eso quiere decir que el amor solo se puede experimentar en los seres humanos, aunque otras especies también son capaces de establecer nexos emocionales como animales a los que se les ha comprobado una alta eficiencia desde el sistema nervioso central. Pero mire que esto tampoco es tan cierto. Hay muchas investigaciones que hablan también de emociones muy fuertes en animales y emociones que tienen muchas veces que ver más con un amor desinteresado y un amor desleal en animales que en los mismos seres humanos. Entonces, el que nosotros tengamos posibilidades como comunicarnos de una manera, un lenguaje distinto, no quiere decir que el amor sea exclusivo de los seres humanos. También podemos sentir ese nexo emocional con otros seres vivientes. En el lenguaje cotidiano, el amor suele asociarse en forma directa con el amor romántico, que supone una relación pasional entre dos personas. ¿Listo? Entonces, no hay que confundir la cuestión del amor con lo pasional, porque lo pasional tiene que ver con algo muy biológico y muy hormonal. ¿Listo? Y algo se puede explicar con la siguiente diapositiva que habla sobre el enamoramiento. Cuando ustedes llegan a una relación, mire qué chévere este aspecto de nuestras vidas, y es que todos estamos en algún momento locos. Yo explico el enamoramiento desde la psicopatología como un episodio donde nosotros nos volvemos estúpidos o algo parecido a perder la sensación de realidad. Y es porque el enamoramiento finalmente hace que las personas inclusive se olviden de sí mismas. Ustedes recordarán cuando están enamorados, si están enamorados en este momento, entonces piensen qué es lo que pasa con ustedes y encuentren esas características anormales en las personas cuando están enamoradas. Entonces, son personas que pierden la capacidad para discernir la realidad, que pierden la capacidad para pensar por sí mismas, empiezan a perder el afecto o la capacidad de encontrar placer en algo que no tenga que ver con ese ser amado. Finalmente terminan perdiendo inclusive personas cercanas, porque la idea o la obsesión en este caso, porque es un pensamiento casi que no se puede borrar de la mente, hace que las personas sientan una cercanía muy grande por ese objeto amado, y finalmente ese enamoramiento lo que hace es que se conviertan en enfermos mentales. Eso no quiere decir que no sea normal. El enamoramiento tiene que existir y en la mayoría de las relaciones se empieza con eso, pero hay que pasar a otro nivel. El problema está cuando el enamoramiento continúa y la idealización de las personas continúa después de mucho tiempo, creyendo que esa sensación que se dio en el inicio se volverá a repetir por muchos años, por lo que dure la relación con esta pareja, y ahí está la equivocación. Que las personas entran con expectativas de enamoramiento, antes lo separe, como decía la frase, y eso hace que cuando sientan que su pareja ya no es tan idealizado, ya no es esa persona tan maravillosa que tenían al lado, ese galante hombre, esa mujer tan hermosa que
encontraron al principio, entonces empiezan a caer las expectativas y eso hace que las personas pues se desmotiven frente a una pareja. Entonces, muy claro para ustedes que les quede, es que el enamoramiento hace parte de las relaciones amorosas, pero cuando nosotros empezamos a salir de ese enamoramiento es que de verdad empezamos a amar a alguien. Cuando sabemos que tiene cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de hábitos malucos, que no baja la taza del baño, que se quita las medias donde sea, pero que igual el vínculo es tan fuerte que independientemente de todas esas cosas que a nosotros nos gusten, la cercanía, el afecto sigue ahí porque entendemos que esa persona es importante para nosotros, ¿listo? No nos complementa porque eso sería ir en contraposición a lo que les acabo de decir. Bueno, ahora, antes de pasar directamente, yo creo que a que muchos nos interesa, que es ya como definir cuáles son las alternativas para superar los duelos patológicos. Quiero que si hay manera de debatirlo en el chat, pues lo podamos hacer, y es encontrar los supuestos erróneos del amor. Miren que hay muchos supuestos que nos imprime la sociedad, que nos imprime la misma sociedad donde vivimos, la misma cultura, y que finalmente nosotros terminamos dándolos como hecho, como una ley. El primero es el supuesto de exclusividad. La persona con ese supuesto habla de la siguiente manera: si conmigo disfrutas, no es posible que disfrutes con los demás, o a la inversa, si disfrutas con los demás, no disfrutas conmigo. Es decir, te quiero para mí sola, no hay posibilidad de que seas feliz si no estoy contigo y si tú no estás conmigo. El otro supuesto es el de posesión, que es algo parecido al de exclusividad. Me perteneces, por lo tanto, no se lo dejo a nadie. Puedes tomar tus propias decisiones, pero siempre que coincidan con las mías. Está llevado al límite, sería la maté porque era mía. Entonces son esos hombres, sobre todo, aunque mujeres posesivas también hay. Y aquí yo no les conté, pero yo vivo en Yopal. La mujer llanera tiene fama de un poco posesiva, pero no todas, muy poquitas. Y habla sobre esto, el supuesto de posesión. Quiere decir que las personas creen que por el hecho de sostener una relación afectiva con otra persona, ya pasa a ser de su propiedad o pasa a tener las facultades para poder decidir sobre la vida de esa otra persona. Entonces, siempre que sucede eso, pues obviamente que hay una patología en la pareja, porque yo no puedo dejar que otra persona tome decisiones por mí, o no puedo dejar que otra persona tome las riendas de mi vida simplemente porque es mi esposo, mi novio o mi novia. Supuesto de la media naranja, que ya se los expliqué, entonces no me voy a tener mucho en ese. Supuesto de superioridad: yo soy quien manda en la relación, todo hombre se debe controlar a su mujer. Entonces, obviamente, aplica más que todo para los hombres machistas que suponen que su mujer, por el hecho de ser mujer, es de alguna manera inferior y siempre tiene que estar en una función sumisa respecto a esa pareja. El supuesto de totalidad, que habla de que hay que satisfacer al otro en todas las áreas de la vida. Y mire que eso es una de las cuestiones que se presentan con mayor frecuencia en las parejas. Y es que siempre casi existen las parejas, uno que es el dominante y otro que es el sumiso. Cuando nosotros encontramos personas sumisas, encontramos personas que están dispuestas a dejarse a sí mismas para satisfacer al otro, incluyendo cuestiones de tipo sexual, de tipo donde las personas se humillan inclusive para tratar de satisfacer a esa pareja. Y el supuesto de eternidad, que también lo explica la palabra de la frase de hasta que la muerte nos separe, y es creer que toda relación va a terminar siempre hasta que la muerte llegue a uno de los dos. Bueno, y por último, esta ya es nuestra última diapositiva para, si tenemos más tiempito, poder abrir el chat y resolver inquietudes o
o alguna participación de alguien que lo desee. ¿Cómo superar el duelo patológico? Y yo quiero serles muy claro con una cosa, y es que usted puede superar el duelo como le parezca, no hay ninguna receta, no hay ningún remedio mágico que le haga a usted superar el duelo si usted no lo desea. Es decir, para empezar a superar el duelo patológico, lo primero que hay que hacer es reconocer que usted tiene un problema. Entender que su vida está siendo infeliz, no porque tenga otra persona a su lado que lo haga infeliz, sino porque usted no ha tomado las decisiones que necesita para lograr su bienestar mental. Entonces, en cualquier tipo de adicción, en cualquier tipo de patología, lo primero es reconocerlo, ¿listo? Porque muy seguramente usted no puede cambiar una adicción a las drogas cuando no reconoce que es un problema. Así como funciona el apego. Si usted no reconoce que tiene un inconveniente que está dependiendo de alguien más, pues finalmente no lo va a querer cambiar. Afrontar el miedo a la pérdida de la pareja. Lo que les decía, yo no conozco la primera persona que haya muerto porque su pareja lo dejó, a no ser que se suicide, a no ser que la pareja lo haya matado, pero en realidad nosotros somos seres humanos que podemos superar las más duras pruebas. Todo está en creer que tenemos las capacidades, las cualidades. Hay algo que se llama la resiliencia, que es un término psicológico que se utiliza mucho, y es a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, poder salir adelante. Entonces, el creer que porque no estemos con nuestra pareja, nuestra vida va a ser un desastre, no lo dejamos, pues es una equivocación muy grande, porque finalmente el desastre ya lo estamos viviendo y ya nuestra vida puede ser un infierno cuando lo estamos pensando. Entonces, el miedo debe ser de volverse a quedar en una relación que simplemente nos está dejando más problemas que cosas buenas. Reconocer y expresar tus necesidades, que tiene mucho que ver con la quinta, que es enfócate en tus propias metas de vida. Mire, ustedes pueden ser personas de 70, 80 años y no por eso pueden dejar de creer que hay cosas por hacer en la vida. Hay personas que terminan su bachillerato a los 90 años, hay personas que escriben sus libros a los 70, 80 años y son exitosas. Yo creería que ese punto de las metas de la vida es muy importante para poder desprenderse de una relación tóxica y de una relación que nos tiene aferradas a un apego patológico. Porque cuando nosotros entendemos que de alguna manera el ser egoístas nos lleva a la felicidad, entendemos también que cuando nosotros somos felices le estamos dando felicidad a las personas que nos aman. Entonces, si su pareja no es feliz con su éxito, muy seguramente usted está mal relacionado, no tiene una pareja que en realidad lo ama. Revisa y contradice tus creencias. Yo, como les dije al inicio, yo no pretendo ir en contra de las cosas aprendidas por la religión, pero la religión a usted le dice que el dejar a su pareja, dejar un matrimonio, dejar a su esposo o a su esposa, prácticamente es un pecado. Y por eso muchas personas pasan sus vidas sufriendo, aguantando muchos tipos de maltrato, simplemente por adaptarse a unas reglas o unas normas religiosas que muchas veces no tienen sentido. Entonces, el contradecir sus creencias tiene que ver con eso, aunque realmente nos demos cuenta que habrán cosas que son superpuestas por nuestra sociedad, pero que si no las empezamos a contradecir y a cambiar, pues nos harán infelices por siempre. Desarrolla tu inteligencia emocional, que es saber administrar nuestras propias emociones. Evita las excesivas expectativas. Luego les digo, cuando uno entra con muchas expectativas, que se le queda a usted grabado esa fase de enamoramiento en una relación, va a fracasar, porque nadie es perfecto, porque finalmente usted va a terminar decepcionándose de algunas cosas de su pareja. Y lo importante es que usted entienda que lo bueno de una pareja es saber pasar por esas dificultades o esas cosas que no nos gustan, esos malos hábitos, pero saberlas entender y sobre todo ver a la otra persona como alguien que se equivoca, no alguien que tiene que ser idealizado.
Y por último, buscar ayuda profesional o espiritual. En este caso, profesional, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, psicoorientadores, el que crea que le ayuda más, un médico, cualquier persona que pueda ayudar y que tenga ese conocimiento desde su profesión. Pero también hay personas que pueden ayudarlos desde lo espiritual. Miren, yo en mi experiencia he tenido personas con las que desde la psicología no he podido hacer nada, no he podido cambiar ningún tipo de comportamiento, pero que entiendo que gracias a su espiritualidad, un padre, un sacerdote, una persona, un pastor, puede cambiar o puede ayudarle a que cambie su vida. Entonces, en este caso, no se trata únicamente de buscar un psicólogo. Obviamente, tenemos la facultad de los psicólogos de entender muchas cosas que suceden en la vida de las personas, pero no podemos pretender que seamos rictos internos de estas personas. Entonces, el creer que hay otras instancias como lo espiritual que pueden mejorar nuestras problemáticas, pues está muy bien y usted decide qué tipo de ayuda necesita y en qué momento. Entonces, abro micrófonos, no sé cuánto me queda de la conexión, pero me gustaría poderlos escuchar. Si alguien, el apego se puede curar, claro, ahora. Es lo que les acabo de decir. El apego realmente es la voluntad de cambiar algo, la voluntad de entender que algo me hace daño y hacer algo por eso. Entonces, si hay algo sientes que te apega y que te hace daño, pues finalmente lo que hay que hacer es tomar acciones. ¿Alguna persona que quiera comentar? Sí, Una pregunta, buenas tardes, profesor, buenas tardes a todos mis compañeros. buenas tardes. ¿Cómo uno hace para olvidar a esa persona que quisiste tanto? Y, por ejemplo, a mí me pasó algo que yo tuve una relación de 10 años, nos entendíamos a la perfección, no peleábamos, éramos muy unidos, pero hubo un momento pues que todo se volvió monótono o yo me desenamoré, por decirlo así, y yo lo dejé, esa persona sufrió mucho. Pero al pasar el tiempo me di cuenta pues que fue como una equivocación y cuando ya quise remediarlo pues ya era demasiado tarde porque esa persona pues ya había hecho familia, hogar. Pero es una persona que no he podido sacar de mis pensamientos, a veces como de mi subconsciente, a veces hacen sueños, aparece, y como que a veces quisiera hablar con esa persona, pero esa persona no, o sea, me detesta, no quiere ni siquiera hablar conmigo, pero siento que hay algo que falta por cerrar ahí en esa relación, pero o tal vez es en mí o he estado como con ese remordimiento, por decirlo así, tal vez, pero fue un amor muy fuerte, fue un amor muy bonito, cosa que he querido establecer nuevas relaciones y pues hago muchas comparaciones inconscientemente con respecto a la relación anterior que tuve. ¿Cómo es su nombre? Aparece acá. Diana, ¿Maritza? Diana Ah, Maritza. ok. Bueno, mira, hay muchas formas de abordar la ruptura amorosa. Una de esas es, obviamente, cerrar los ciclos con esa persona con la que conviviste, con la que aprendiste muchas cosas desde lo emocional, pero cuando esa persona no está, pues te toca cerrarlas a ti sola. Yo creería que tú tienes que empezarte a confrontar internamente y a creer que realmente el problema no fue la pérdida de esa relación, sino entender lo que esa relación significaba en tu vida. Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, en este momento, si tú reflexionas sobre tu relación, ¿qué crees que es lo que te hace falta de esa relación en estos momentos de tu vida? O sea, ¿por qué no has podido encontrar en otras personas lo que sí encontraste en esa pareja? Pues, o sea, actualmente porque es muy complicado uno entenderse con otra persona, por los celos, por las actitudes actualmente las personas, bueno, o que me ha pasado mucho, los hombres conmigo tienden a ser muy posesivos y celosos, como a controlarme, ¿sí?
Y en la persona anterior, que pues la relación que yo tuve era una persona que me protegía mucho, que se preocupaba mucho por mí, una persona totalmente desinteresada, cosa que actualmente pues las personas que me han dado la oportunidad de conocer han sido muy al contrario, son personas que van siempre por algo, son personas muy controladoras. No sé si a veces siento, pues yo soy una persona no soy una persona controladora. Soy una persona que yo sé que si está trabajando, respeto su tiempo de trabajo, no lo controlo, no soy celosa, si me disgusta algo, lo digo, pero no me gusta pelear ni nada. Entonces siempre he llegado con personas que tal vez, algunos han tenido malas experiencias en el amor y pues venía que constantemente peleaban, entonces vienen conmigo a pelear y a eso pues ya chocan de una, no, qué pena, si quieres pelear, discuta solo y cuando te sientes en la capacidad de hablar, pues dialogamos, ¿sí? Pero normalmente son personas pues que son muy controladoras, posesivas y yo a veces lo que busco en una relación es que me ofrezcan tranquilidad, que me sienta como que tengo una persona con la que puedo contar, que me pueda escuchar y pues actualmente es bastante complicado conocer a una persona así. Tal vez por eso extraño mucho mi relación pasada y tal vez la comparo mucho con eso porque en él sentía como esa protección que actualmente pues no encuentro con ninguna otra persona. Bueno, mira, y en lo que me acabas de decir, pues de alguna manera encuentro la razón, y es que siempre entras a una relación con las expectativas pasadas. Es decir, todas las relaciones serían diferentes siempre, pero pareciera que tú estás buscando la misma relación que tenías, pero con otra persona. Entonces, en este caso, yo creía que es cuestión de replantear, de hacer algo que está dentro de las estrategias que les acabo de nombrar, y es no entrar con muchas expectativas. Simplemente iniciar una relación, o ni siquiera relación, pero empezar a conocer las personas, entendiendo que las expectativas no siempre las puedes llegar a alcanzar, porque lo que te digo, tú tienes que entrar de alguna manera libre, tienes que entrar de alguna manera sana individualmente para que en algún momento tengas una relación inclusive mucho mejor de la que tuviste, porque si entras con la comparación, muy seguramente nunca vas a poder superar esa relación anterior. Yo creería que eso es lo que debes hacer. Si en algún momento tú crees que requieres de que alguien te ayude, un terapeuta te ayude a lograr entender esa situación, pues es una buena estrategia para empezar a cambiar las cosas en tu vida, ¿no? Bueno, alguien más que nos quiera compartir. Gracias, Maritza. ¿Alguien más que nos Profe, quiera en el compartir? No chat sé si hay esto algunas tenga tiempo. preguntas. Si todavía hay tiempo, profe, en el chat hay algunas preguntas. Espérate, que entonces es que yo estaba sin chat porque no podía Si cambiar las quiere, diapositivas al tiempo. Bueno, de las personas que me hicieron preguntas, ¿alguien quiere intervenir? Qué pena. Buenas tardes, mi nombre es Isabela. Tengo bastantes preguntas, Listo, la dale. verdad, pero pues intenté Dale, Isabel. resumirlas un poquito. Bueno, Bueno, Isabel. la primera es, yo tuve una infancia muy inestable, pues donde mis padres se odiaron y se han odiado muchísimo. Eh, Tengo una hija de 4 meses y pues yo, pues en las relaciones anteriores que tuve sí generé como apego emocional. Ahora que tengo una relación pues más estable, entiendo un poquito más eso e intento como no, no caer en ese error, ¿sí? Pero pues yo quisiera saber cómo puedo hacer que mi hija crezca, sí, o sea, que cuando esté grande no tenga problemas con el apego emocional. Listo, mira, Isabela, ¿cierto? ¿Me dijiste? Sí, sí, señor. Bueno, mira, Isabela, lo importante es que tú dentro de la crianza le crees a tu hija la posibilidad de ser independiente, es decir, de jamás reconocer que otras personas tienen que solucionarle sus problemas. Eso es lo más importante. Lo segundo es que obviamente nosotros como padres tenemos que ser modelos y tenemos esa capacidad de, a través del ejemplo, del moldeamiento también, empezar a sugerir conductas apropiadas en los hijos. Entonces, pues muy seguramente si tu hija en algún momento te ve sufrir por amor, te ve
tener algunas conductas desadaptativas frente a, por ejemplo, frente a una frustración amorosa, pues entenderá que el amor de alguna manera es un factor o una fuente de dolor. Entonces puede que también empiece a temerle al tipo de relaciones afectuosas. Entonces yo creo que es una combinación de muchas cosas en la crianza, de no solamente el enseñar conductas apropiadas, sino también a través del ejemplo, empezar a moldear las nuevas conductas. Y sobre todo, mira, Isabela, que algo que tú dijiste al final, que tal vez no quieres que sufra, y yo creo que los niños necesitan sufrir. Una de las cosas que yo en algunas charlas que he dado respecto a temas de crianza, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos del manejo de los aparatos tecnológicos y cómo afectan la vida de los hijos, algo que les digo es que finalmente hay que dejar que los hijos sufran, que tengan necesidades, porque eso forma el carácter y eso forma una buena personalidad. Cuando tú a los hijos les das todo en bandeja de plata, cuando no tienen que esforzarse por las cosas que reciben, muy seguramente crecen con una cultura de la facilidad. Y eso, de alguna manera, indirectamente, también repercute en las relaciones amorosas. Cuando tú creas un hijo que no tiene ningún tipo de responsabilidad, que piensa que todo está hecho para él, pues seguramente cuando llegue a una relación amorosa va a entender que se va a comportar igual, es decir, que siempre la otra persona es la que tiene que satisfacerlo y no él. Entonces yo creo que el procurar que los hijos no sufran muchas veces no es tan adecuado. También hay que tomar eso como un aprendizaje, y hay que enseñarle a sobrellevar las dificultades, no a guardarlas. Listo, muchas gracias. Por acá tengo otras preguntitas. Bueno, otra. ¿Cómo puedo desarrollar mi inteligencia emocional? Yo creo que eso es importante, pues porque a veces también los adultos tenemos problemas con eso, o por lo menos yo tengo ese problema. Mira, la inteligencia emocional es un término que refleja cómo nosotros debemos administrar nuestras propias emociones. Y es claramente uno de los objetivos de la mayoría de las terapias o de las intervenciones terapéuticas, y es que las personas aprendan a reconocer lo que sienten, porque vivimos en una sociedad que siempre nos enseñó a reprimir. Que si nosotros llorábamos, que si nosotros manifestábamos descontento, que si nosotros éramos abandonados por la pareja y lo manifestábamos, pues seguramente íbamos a sufrir de una estigmatización. Entonces eso nos hizo personas con muy poca capacidad de enfrentar nuestras emociones, o por lo menos de exteriorizarlas. Entonces lo primero que tienes que hacer desde la inteligencia emocional es reconocer lo que sientes y entender que no está mal sentirse triste, que no está mal sentirse muy feliz, que no está mal sentirse decepcionado, sino que hay que saber administrar cada una de esas emociones para que finalmente a ti no te afecte en muchos aspectos de tu vida. Porque las personas que no son inteligentes emocionalmente casi siempre reprimen, y esa represión hace que muy seguramente quienes reciban esa represión sean sus hijos o sean las personas que están cercanas o su pareja, y termine convirtiéndose no solamente en un problema de la persona que no es inteligente emocional, sino de todos los que están en su contexto. Entonces la inteligencia emocional hay que abordarla desde muchas alternativas: el autoestima, el forjarse metas claras, el entender que el relacionamiento con las otras personas también es importante, el comprender que hay situaciones del contexto, del ambiente que nos hacen daño, pero que tenemos que saber manejar, como lo que nos está sucediendo en este momento. No lo podemos controlar, pero tenemos desde nuestras propias emociones que saber manejar la frustración o la desesperación. Entonces yo creo que la inteligencia emocional se puede trabajar desde un punto de vista personal. No hay necesidad de que tengas un terapeuta al lado que te diga cómo actuar emocionalmente bien, sino entender que las propias emociones deben ser entendidas y deben ser, que las propias emociones deben ser procesadas y deben ser
naturales. No hay que tratar de forzarlas ni hay que tratar de evadirlas. Profe, si me deja leerle algunas preguntas del chat para dar por terminado, yo creo que en 10 minuticos. Dice, ¿cómo se puede evitar el arrepentimiento con una persona amada a la que se le hizo daño o simplemente se dejó realizar cosas bellas y no se hizo con ella? Y sin embargo, hay un arrepentimiento. Te cuento que no te entendí no te entendí el primer pedazo. ¿Cómo se puede evitar el arrepentimiento con una persona amada a la que se le hizo daño o simplemente se dejó realizar cosas bellas y no se hizo con esa persona? ¿Cómo se puede evitar ese arrepentimiento? Sí, pues lo que pasa es que es parecida a la primera pregunta que nos hicieron. El problema es que esa persona a la que seguramente hay necesidad de hacer un cierre de ese ciclo, pues no está. O pues yo entiendo que no se puede hacer fácilmente a ese trabajo. Porque si la tuviéramos, pues obviamente hay que hacer una actividad de reconocimiento de esas emociones, de esa frustración de haber dejado esa relación sin concluir muchas cosas, pero cuando no la tenemos, hay ejercicios. Por ejemplo, escribirle una carta, por ejemplo, en el simbolismo de cosas, por ejemplo, que nos unen a esa persona, empezarlas a dejar de lado. Si usted guarda, por ejemplo, un oso que le regaló su pareja y aún lo tiene, muy seguramente eso hace que usted se enganche emocionalmente todavía. Entonces, si tú crees que ya no hay manera de que esa relación pueda solucionarse desde lo que debió ser, pues hay que dejarla de lado, hay que pasar la página porque simplemente uno no puede quedarse con situaciones de su vida que hacen parte de su historia, pero que parece que les están generando conflictos en el presente. Entonces hay que deshacerse de esos resentimientos, esas frustraciones para que el presente sea lleno de bienestar y el futuro pues sea esperanzador, ¿no? Porque si no, nunca lo vas a superar. Tengo para merienda. ¿Cuál merienda? Bueno, la última pregunta. ¿Cómo evitar la monotonía en pareja? ¿Cómo evitar la monotonía Sí, en pareja? no, Gracias. no, me quedé pensando porque es una respuesta complicada. No todas las parejas son iguales. Y hay parejas que funcionan perfectamente porque son muy disfuncionales cada uno. Y hay otras que funcionan muy bien porque cada uno quiere cosas que finalmente los llevan a un consenso, los llevan a encontrarse en un mismo proyecto. Yo creería que lo primero es hacer como un examen, primero individual y un examen luego de pareja, para entender cuáles son las expectativas que se tienen. Hay muchos test de pareja que les pueden ayudar con esa información, pero yo creería que lo primero es entender que para que una relación funcione hay que tener planes en conjunto, hay que tener cosas que nos gusten. Si su pareja es deportista, pero a usted no le gusta ni 5 el deporte, listo, en eso tal vez no hay un consenso, pero sí deben encontrar actividades que puedan hacer juntos, porque en esta época, por ejemplo, de cuarentena, es donde nos encontramos realmente con las parejas y entender que hay cosas que definitivamente no hacen parte de lo que a nosotros nos gusta, pero que a nuestra pareja sí. Entonces, tiene que llegar un momento de confluencia en los que esas actividades, así no nos gusten, tendríamos que tratar de hacer el intento porque por lo menos la disfrutemos para que esa otra persona la disfrute más. Porque obviamente la monotonía tiene que llegar a cualquier relación. Hay personas, hay parejas a las que a los 3, 4 meses ya hay una monotonía muy grande, así como hay otros que llevan 20 años y todavía se inventan cosas para salir de ese esquema. Entonces yo creía que es revisar cada caso particular, encontrar situaciones que nos lleven a creer que si no se fomentan muchos aspectos dentro de la pareja, individuales y grupales, pues finalmente está destinada a fracasar. Y sobre todo, miren que algo que no
que no hemos tratado acá es el tema de la sexualidad. Hay muchas parejas que caen en la monotonía por eso. Y entender a la pareja desde el ámbito sexual es una cuestión que no hay que dejar de lado. Y cuando llega muchas veces la monotonía en ese sentido, las parejas terminan por acabarse. Entonces yo creería que hay necesidad de también valorar el aspecto de la intimidad en las parejas. Buenas tardes, doctor. Desde mi rol como psicóloga, ¿qué modelos de intervención o de terapia puedo aplicar a pacientes que me lleguen con este tipo de apego patológico? Bueno, habría que entender entonces si llega únicamente la persona con el apego patológico que quiere superarlo o que quiere recuperar una relación de pareja. Si es el caso inicial donde solamente llega esa persona con un apego patológico, pero no tiene todavía o no desea continuar con su relación de pareja, yo creería que la terapia cognitivo-conductual es la más adecuada, que se establezcan pautas de conductas y comportamientos adecuados, la reestructuración cognitiva, el debatir las ideas irracionales también puede ser una técnica muy adecuada en ese sentido. Pero si lo que intentamos es recuperar una relación de pareja, pues obviamente que el enfoque sistémico da muy buenas alternativas para trabajar con parejas. Cada enfoque tendrá sus propias cualidades. Yo te hablo desde la propia experiencia y creo que el enfoque sistémico desde el trabajo con la pareja es lo mejor que puede hacerse, pero las personas que son psicodinámicas, las personas que trabajan la psicología humanista, transpersonal, cualquiera de ese tipo de terapias puede ayudar, solamente que hay que saber enfocar el tipo de necesidad de la persona y de la pareja. Bueno, doctor Diego, muchísimas gracias. Este es un tema que pues deja muchas preguntas, muchos interrogantes. Yo creo que por nosotros estaríamos toda la tarde acá realizándole muchas preguntas frente al tema. Muy interesante la conferencia. Agradecerle su tiempo, agradecerle a las personas que se conectaron, invitarlos por favor a que desde el Sistema de Bienestar Integral UNADISTA, los invitamos para que contesten la evaluación, nos hagan saber cuáles son sus percepciones, las inquietudes que tienen frente a las diferentes experiencias que estamos realizando desde Bienestar. Doctor, nuevamente agradecerle desde la UNAD, desde el Sistema de Bienestar por su apoyo frente a la realización de esta conferencia. Palabras de agradecimiento. No, a ustedes por invitarme y de verdad que queda muy corto una charla de hora y media para un tema tan extenso, pero espero que por lo menos haya quedado claro el objetivo y la justificación que tenía para llegar con esta charla y entender que la salud mental es algo que hay que ponerle la misma o casi más atención que a la salud física porque vienen tiempos de mucha complejidad y si no estamos preparados desde la parte mental, pues muy seguramente vamos a tener muchas repercusiones. Un saludo muy especial a todos mis compañeros, familiares, personas que estuvieron cercanas, estudiantes, y espero que nos podamos ver nuevamente. Les agradezco por su participación. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y recuerden vincularse a las diferentes experiencias que tenemos programadas. El día de mañana también tenemos una conferencia sobre diseña tu propia declaración de renta a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde tenemos un taller de dibujo para todas estas personas que se quieran vincular. En la agenda que se les envía a sus correos encuentran tanto el link de inscripción como el de conexión para que recuerden estar en estos espacios que nos aportan muchísimo a nosotros y que podemos aprovechar en este momento de cuarentena con toda nuestra familia. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.